y bienvenidos aquí a este auditorio de la Fundación José Cardín de Villaviciosa. Bueno, hoy yo tengo un poquitín especial, porque yo tengo el placer de presentar a una colega, a Rebeca, bien conocida por todos los que estáis aquí, pero bueno. Rebeca es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo y es técnica en dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales. Y además también es especialista en conservación y gestión del patrimonio cultural por la UNED. Trabajó en Portugal, aquí en España, ha catalogado elementos arquitectónicos, ha trabajado en difusión y divulgación del patrimonio cultural y ahora en la actualidad trabaja aquí en la Fundación José Cardín Fernández de Villaviciosa, que es una institución que está dedicada a la conservación y difusión del patrimonio local de aquí de Villaviciosa, del concello. Trabaja tanto en cuestiones de arte prerrománico, de edificios históricos, de arquitectura, como en estudios de etnografía y creación de archivos sonoros, y es hoy en día, precisamente dentro de estas tareas culturales, trabaja en el archivo de la historia oral de Villaviciosa, del que vamos a hablar un poquitín. Bueno, antes de entrar en materia, si me lo permite, quisiera hacer una pequeña reflexión, más de lo que hablábamos estos días, ella y yo, porque bueno, muchas veces no se reflexiona sobre la importancia que tienen estos archivos para conocer la historia, tanto local como de la historia social, cultural de Asturias. Tenemos que pensar además que estamos en un momento de cambio generacional, la gente más mayor va faltando poquillo a poco, por desgracia, porque los abuelos no duran toda la vida, y esa gente que conoció el mundo de antes, como era la vida en los años 50, antes de que llegara la modernidad, la industrialización y demás, marcha con ellos un saber inmaterial que tiene cientos o miles de años y que muchas veces, por desgracia, ni está recogido ni en los libros de historia, ni en los textos escritos, ni en los vídeos, ni en documentales. Entonces, las labores de este tipo pues tienen una importancia clave para recuperar todos esos saberes tradicionales, todo ese mundo de antes que está desapareciendo, por desgracia, muy rápidamente. Pero además, como decía Irene Díaz Martínez, que es la responsable del archivo de las fuentes orales para la historia social de Asturias, los archivos de tradición oral no solo captan la historia oficial de un momento, no captan la historia oficial de un momento, lo que captan es el sentir y el espíritu de una época, captan cómo la gente vive la historia y cómo fue su paso por la vida, captan la vida real de las personas, no va más allá del dato de la historia social y cultural, de la historia económica, sino que nos explica cómo las familias vivieron esos momentos históricos. Si además lo combinamos, como hace Rebe, con los archivos fotográficos, con esas imágenes del pasado, bueno, pues ya vamos creando una memoria social de un territorio que además implica a las comunidades, las personas que viven ahí, en la recuperación de ese patrimonio y en su regularización. Muchas veces no son cachiralinas que recordamos del vuelo de la abuela o cosas que no digamos mayor importancia, a veces tienen mucha relevancia para la historia social y cultural. Voy a poner un ejemplo quizás así un poco exagerado, pero es verdad. Si tuviéramos que hacer los historiadores otra vez la historia de los campos de concentración nazis como Auschwitz y demás, esa historia solo la sabemos gracias a los testimonios de quienes vivieron esas historias. Los alemanes no dejaron rastro de ningún tipo de documentación. Sabemos que eso pasó gracias a los testimonios de las personas que lo vivieron. Al cabo de campos de concentración, puedo hablar de cosas comunes, puedo hablar de la guerra. Todo eso se recupera gracias a que permanece en la memoria de las personas y a que hay historiadoras, como es el caso, que se dedican a dar la cámara a recopilar estos testimonios. Si entramos en cuestiones de etnografía, de cultura tradicional, de cuentos, de leyendas, de vivencias, pues todo está en la memoria de las personas. Y muchas veces la historia, como yo digo, pues es mucho más que lo que dice el libro, que la fecha, que el dato, que la economía, que la guerra, que este rey, sino que es la vida de la gente. Recopilar esta historia local, esta memoria de las personas y de las comunidades, no deja de ser la recuperación de la historia de un pueblo, de una comarca, de un concejo. De ahí que sea tan importante para la gran historia y para la pequeña historia, en distintas escalas. Entonces, bueno, yo no quiero añadir mucho más, me presta muchísimo estar aquí y presentarte, porque además yo conozco tu trabajo, he visto todo lo que haces por aquí, hemos hecho visitas contigo desde la universidad, y la verdad que a mí particularmente me presta ver que cada vez más investigadores de formación académica empiezan a trabajar otros mundos más alejados del románico, las catedrales o el gótico, sino que se empiezan a interesar por esa cultura tradicional y popular que por desgracia no hay tanta gente que la trabaje en este. Así que sin más le paso a Rebeca. Muchas gracias. A ver, ¿desde ahí me veis? Sí, más sí, o menos. Sí. Vale. Bueno, pues lo primero, mil gracias. Y como dice, pues bueno, ya nos conocemos de antes porque eso, llevé varias excursiones por ahí con los alumnos de la Universidad de Oviedo, precisamente a ver horros y paneres.
y algunos de los informantes de este archivo están en esa ruta, precisamente Mari y Pepe de arriba de Pervillao, o Isidoro y también Enrique Granja Colla, que, bueno, Isidoro y el responsable de la Casa Lorro. Y luego ya os contaré por qué Enrique es importante. Ya fue importante el año pasado, pero este sigue siendo porque, bueno, volvemos a él por lo que decías antes, esos recuerdos que están ahí en la memoria, que pienses que los tienes totalmente olvidados y que de repente aparece una foto sin ningún tipo de texto, de nada, y, coime, de repente acuérdate de los nombres de 30 y pico vecinos del pueblo, que a lo mejor tú tenías 6 años de aquella, y acuérdate de historias que te contaban, pues eso, de segunda, tercera voz, de este que yo fulanito que en aquella ocasión dices. Entonces por eso es muy guapo el tema este del archivo de la historia oral, no solo por digamos, el hecho de poder grabaros y recopilar, sino que hay algo que yo todavía lo dije por la mañana a una compañera en la radio, y es que cada pequeña historia, cada pequeña de las vuestras historias forma el pueblo, y eso va a quedar ahí para las siguientes generaciones. Habrá nietos o bisnietos que no vos conocerán, pero que van a poder veros y oíros, principalmente oíros, que eso es muy importante. Entonces, por eso es guapo y a mí préstame mucho poder hacer esto. La verdad, yo siento una privilegiada de que me dejéis aprender, porque yo aprendo mucho con las vuestras historias y con todo lo que me contáis. Entonces, bueno, lo primero es ir poniendo al día el archivo, que, pues bueno, sigue creciendo, sigue medrando. A día de hoy, en el canal de YouTube de la Fundación, que ya sabéis que es abierto para todo el mundo y que todo el mundo lo pueda disfrutar y entrar todas las veces que quiera, tenemos 361 vídeos subidos ya. Queden muchos más, porque testimonios, vosotros los informantes que estáis aquí, ya sabéis que yo grabo y luego tengo que sacar trocinos pequeños, porque si no, hay mucho mato, digamos, y la gente desconecta. Entonces, de esos horas de grabación, pues bueno, yo voy sacando poquitín a poquitín, recupero grabaciones antiguas que quedaron cosas por contar, que eso también es importante. Y ahora mismo llevamos, pues eso, más de 3.000 visualizaciones y tengo 28 informantes. 28 informantes sin contar los que tengo pendientes de subir a grabar, que tengo gente por Oles y demás, también por la zona de Lugas. Y ahora, que bueno, luego os lo contaré también, los informantes de un archivo, o sea, de un taller nuevo que se creó para ir dando a conocer todo esto, porque en realidad sigue estando muy desconocido en la villa, y en alrededores. Nadie es consciente que esto existe. Entonces, la búsqueda de informantes en muchas ocasiones, pues ya es complicado. En algunos casos ya el boca a boca, pues por ejemplo, aquí tenemos varios ejemplos, por medio de Cristina, que Cristina, viendo a todas las actividades, dijo, oye, yo tengo un vecino de Tazones que igual, y ahí llegó Velado. Y entonces, pues, ahí ya va de vecino a vecino. Por ejemplo, Isidoro, oye, el mi hermano, pum, ahí llegó Enrique. Oye, el mi padre, pum, ahí llegó Elías. Esto y lo guapo, el boca a boca, por medio de la prensa, yo también saqué varios informantes para este nuevo año, que fueron Chus, el de Chusmiel, el apicultor, y tengo pendiente también a otra informante, que es la que teje el espalme para Ramos, que se ponga ahí en la plaza, Teresa. Entonces, gracias a que salió una noticia en prensa, yo llegué a ella, porque si no, yo no me hubiera enterado de la existencia de Teresa. Y luego lo que hablábamos, los talleres, ese nuevo taller de Filón de Alcordances, que bueno, fuimos sacando ahí alguna futura informante que ya para el año que viene yo os dije que les tengo pendientes. De eso que os comentaba, pues está solita en Oles, los ratos, que son los fíos del rato La Madrera, que era gaitero de la zona del Lugar. Esto, la nieta y es Rocío Vega, de aquí del ayuntamiento, y hablando con ella, fue como llegamos y dijo, pues esto a mi padre y a mi tío igual los convenzo para... Lo que pasa que, bueno, como todo, pues también pasa con Manolo Batalla, y
hermano de 2 informantes, de Cheli y de Claudia. ¿Qué pasa? Que ahora mismo tengo un montón de trabajo porque tiene ganadería y está la cosa complicada, hay que esperar pues a que él pueda para poder subir hasta allí para hacer la grabación, porque esto muchas veces es también una cuestión de horarios y de ponerse de acuerdo. Y luego esos asistentes del taller, que también ya les tengo yo fichas ya para el año que viene ya en Tamar, porque claro, ahora ya con Belén poco voy a poder grabar. De esos informantes, la primera de este año fue Maite Díaz Opeña. Maite llegó, en realidad llegó primero que su madre, que Tere, porque ella escribía mucho en redes sociales, en nuestro Facebook y tal, siempre nos comentaba y tal. Dije, esta hay que ficharla, esta figu que sabe bastantes cosas, hay que ficharla. Y fichámosla, pero primero apareció Tere, la madre, que es la de Casaladi en Rozaes, que Tere también, otra cabeza prodigiosa que podemos estar escuchándola, vamos, infinito, porque te cuenta de todo y aprendes muchísimo. Y luego ya la convencí a ella. Luego ya entró para allá Maite y entramos a falarnos de la recuperación de los mascaraos en Rozaes. Luego también esa foto que la saqué yo antes de que empezase a ser informante en la fiesta de los figos en Rozaes, por el tema de los molinos, de la recuperación de varios molinos. Entonces, bueno, vamos poco a poco sacando, porque de aquella también grabé mucho, que hay que ir poco a poco. Luego está Tere Alonso, que es la que vos comentaba, que es la que fae Les Palmes. Este testimonio tengo lo pendiente para poder sacarlo para Ramos, claro, porque sacarlo a mitad de año o en pleno septiembre pierde un poco, digamos, el sentido y el contexto. Entonces hay muchas cosas de las que me cuenten que queden ahí un poco en impasse hasta que llegue, digamos, el momento. Por ejemplo, yo de Enrique, que ya llegó por ahí, tenía cosas de cuando fui a grabarlos al llegar arriba a Sietes, y claro, esperé a sacarlo por la época de la mayanza, por la época, pues claro, si lo saco en mayo, qué gracia a ti. Pierde un poco ese contexto, que es lo guapo también de todo esto. Ahí tenemos a Chus, que con Chus está también la mujer, pero bueno, de momento ella no se anima mucho, está ahí con él, pero no se anima mucho. Y luego el último, que esto ya fue una incorporación a la carrera, fue Moncho el cura, que llegaba a difuntos, y dije yo, oye, había que sacar algo guapo de difuntos, algún cantar, alguna cosa. Agarré y llamé mucho, Moncho, sí, vino para acá, que lo tuve, yo que sé, estaríamos 40 minutos, y porque lo corté, porque si no ya marchaba a contarme otra cosa. Dije, no, apunté, dije, yo estoy llamo otro día y ya me lo cuentes, porque claro, los que lo conocéis sabéis que la arranca y a ver que lo para. Y sí, contó toda la época de pues cuando las procesiones de difuntos, de la Huestia de la Santa Compaña, que su abuela, que era muy creyente, y que él, sobre todo, acuérdase de cuando contaba las historias, y él decía, lo medrana que pasaba cuando pasaba al lado de un cementerio por la noche, dice, me cago en 10, es que yo echaba a correr con tal de no parar cerca. Entonces, todas esas cosas, también cuando hablamos de cura en Rozaes, nos contó alguna historia, ya de los pocos que en alguno de las cosas mencionó la época tanto de la guerra civil como de la posguerra, porque otra era Carmen, la de Ganceu, que sí que nos contó, que de hecho hay testimonio grabado este año, de uno que tuviéramos escondido en casa. Eso era muy poco habitual, porque no lo soléis contar, por lo que sea, oye, cada uno cuenta lo que quiere y tal. Entonces, yo muy raro, porque él contónos de los enterrados que están de camino al cementerio, o que estaban del camino al cementerio de Rozaes, que él, cuando fue el primer año en procesión de difuntos, empezó a ver como flores así clavadas a lo largo del camino llegando al cementerio, y él preguntó, oye, ¿esto qué es? No, estos son los otros. Dijo, pues el año que viene, ¿están nosotros y los unos metidos en el cementerio o no hemos de la misa? Dijo, el año que viene también todo. Y a mí llamóme la atención que te lo soltás así, sin ningún... Y sí, ahí lo tenemos, el último ya prácticamente del año, porque en diciembre no se van a subir testimonios, también otra vez en enero.
Y luego, voy muy rápido. No. Que yo ya sabéis que arranco y, en fin. Como siempre, y es muy importante en el apoyo a los testimonios, pues esas fotografías, que al principio ya sabéis que tirábamos mucho de la fototeca, que luego aparecerá, porque en la fototeca del Museo del Pueblo de Asturias, yo siempre lo digo, y un elemento importantísimo y fundamental, y que tienes ahí prácticamente de todo, ¿vale? De todo. Entonces al principio yo tiraba de eso porque no tenía tampoco fondo fotográfico. Sí, es verdad, y yo reconozco, y estoy a ser un poco friki, que yo cuando voy por ahí, sea lo que sea, con mi móvil, yo saco fotos, digo, ay mira, esto igual me sirve para, o esto, claro, luego tengo el móvil que me está diciendo que se está muriendo ya, que no hay más capacidad, y tengo 200.000 fotos, pero bueno, salen fotos de, pues eso, les capilles, les no sé qué, y cuando voy con las visitas de los horros lo mismo. Yo voy explicando, voy sacando fotos, pero, ay mira, estas madreñas aquí puestas pueden servir para algo. Foto. Claro, tengo 200.000 de cada cosa. Los fondos personales. Los míos, ahí está Cristina, que, vamos, les fotografías que dio Cristina, o que nos prestó Cristina, que pudimos sacar ahí, pues eso, todavía hoy por la mañana lo hablábamos, los pescaderes de tazones, esa foto que tanto me gusta a mí en la rula, que tanto es ahí, que están guapísimas. Y por ejemplo aquí, Chus Miel trajo unas fotos para escanear y demás, de distintas etapas de trabajo con las abellas, de colmenes, de cómo él va sacando la cera, cómo les cambia y demás. Esa en medio, y del molín de allí de Maite en Rozaes, en pleno funcionamiento. Y la otra también del archivo de ellos, de los mascarados, que ahí está Tere, la madre, la matriarca ahí, en esa fiesta de los mascarados. Y luego, pues lo que os comentaba, la fototeca en sí. La fototeca del Museo del Pueblo de Asturias, yo para entrar y estar ahí horas y horas y viendo cosas. De repente metes ahí, yo qué sé, lo que te parece, qué sé, fiestas o bautizos, bodes, horros, y aparecen ahí, puedes estar horas y horas, que además hay muchas que tampoco están muy identificadas, me refiero, pues una fiesta en, yo qué sé, Pasama, vale, y bueno, a mí me gustaba mucho, la verdad que yo siempre, sobre todo en las visitas, siempre yo os digo, el Museo del Pueblo de Asturias, la fototeca, tal, porque yo creo que es algo que no damos el valor que tiene, y es algo que lleva mucho trabajo y es muy importante de cara, pues a todo eso, a la documentación y a la puesta en valor de toda la historia digamos, nuestra. La creación de talleres, lo que os comentaba, yo este año, esto no para, la cabeza no para y debe ser que estoy, no sé, folgada, pues dije, oye, ¿por qué no hacemos un taller? Pues yo me contacto con Natalia de la mancomunidad de aquí de la villa, que en la casa de encuentros de ahí del agua. Ya me habían contactado el año pasado, habíamos hecho una visita con las mujeres y tal. Dije, oye Natalia, si hacemos un taller para mujeres del concejo de 60 para arriba, a ver quién se anima. Bueno, para ser el primero no, oye, que era muy tarde, tenían muchos chollos ya, tenían más actividades y demás, pero aún así apuntaron unos cuantos, creo que fueron como unos 10, no vinieron todos, pero porque bueno, unos días pudieron venir, otros no, fueron 3 días. Y yo lo que hice, la verdad es que por medio de fotografías fui preparando ellos unos PowerPoint y puse ellos deberes, que de hecho antes Maite trájome los deberes del último día, o sea, son para encima, oye, son aplicables, esto y bueno. Y entonces, por medio de esas preguntas que yo os ponía y las fotografías que ellos iban viendo, íbamos sacando recuerdos, historias, curiosidades. Entonces, pues yo qué sé, desde la abuela partera de Aida, la de Poreño, la de Mariluz, que había trabajado en el bar de la Parra, tuvimos a Maite y a Tere, que ahí ya también, historias las que queráis, y luego curiosidades, como que teníamos una, digamos, de adopción, porque teníamos una que venía de Villallón, de Villallón, y llegó para acá de niña, de adolescente. Claro, decía ya que el cambio que había sido enorme. La diferencia entre la vida allí en el pueblo, que además
y ella tenía amigas, ya iba al colegio, y de repente arranquente de ahí y metente aquí para arriba, porque además metieron la pared para el monte, y estaba ahí un poco desconectada. Entonces, de ahí salieron cosas muy interesantes. Tengo pendiente también, pues una de ellas, que la abuela era panderetera y sabía cantares, entonces tengo ya la tengo ahí apuntada para en enero, a ver si de ahí salen cosines guapes, porque cantares yo todavía no conseguí sacar casi ninguno. Saqué, y no lo pienso como cantar, los digamos, de difuntos que me cantó Carmen, Merce, la hermana de Carmen, la de Ganceu, pero nada más, y cantares casi nadie se acuerda. Entonces, que Aida se acuerde de eso, hay que aprovechar en cuanto pueda para grabar, porque luego soy algo que se pierda, aunque no sepa los ritmos o lo que sea, por lo menos ella acordábase de las estrofes, que eso también es muy importante. Entonces, bueno, grabóse, todo eso está grabado, tanto en vídeo, lo que se pudo, como en audio. El audio tengo los ahí, porque gracias a eso yo luego puedo ir sacando apuntes, y cuando vaya pues, a hacer la toma de grabación y de testimonio, decir, aquello que dijiste de esto y esto otro, a ver si de ahí podemos ir tirando y sacando más cosas. Porque esto también es muy importante. No, ¿y qué tienes que llevar el guión? Sí, el guión llevo. Pero de lo que va en el guión a lo que sale luego, cuidado, porque claro, de un recuerdo sale otro, y de ese otro sale otro, y entonces a lo mejor íbamos a hablar de la mili, como me pasaba con Elías, y acabamos hablando, pues yo qué sé, de ir a cabruñar, pues por lo que sea, porque salió. Entonces claro, y es lo guapo de esto. A mí préstame mucho. Luego eso, lo que os comentaba, aquí tenéis a todas estas mujeres que se animaron a participar en el taller, que yo doy las gracias de corazón, porque bueno, fueron pioneros. Yo dije, ellos lo pensaron que era coña, pero fueron pioneros, porque a raíz de esto saldrán más. Ya están pendientes las mujeres de Valdebárcena, que querían a ver si para principio de año, en febrero o así, hacíamos el taller con ellas arriba en Valdebárcena. Entonces bueno, oye, yo digo, esto está abierto, que se animen, porque no sé si en el de Argüero también primero dijeron que bueno, y ahora ya que no, pero bueno, que esto, yo siempre lo digo, ya abierto, y tanto para temas de talleres, para temas de grabaciones, para explicar que ya el archivo, nosotros encantados, a nosotros llamáisnos y yo voy a donde queráis, no tengo problema ninguno. La colaboración de largo recorrido, esto ya salió el año pasado, pero y que bueno, yo lo bueno de este tema, y con el archivo MINFRE. Estamos ahora mismo, bueno, está mi compañera María Suárez, digitalizando el archivo de MINFRE, que no sabéis lo que hay ahí. O sea, esto va a ser la hora del Escorial, porque hay muchísimo. ¿Qué pasa? Que hay muchísimo, pero no sabemos qué hay. Entonces, claro, tenemos bodas, bautizos, comuniones, cases, horros, lo que sea, primeros planos, todo, fotografía de... Entonces, claro, hay veces que de repente dices, meca, esto puede ser, esto no. Pero de repente aparece esto. Y digo yo, meca, que soy el casino de Siete. Venga, voy a llamar a Enrique a ver qué se acuerda. Y de eso sale esto. Sale la identificación de todas las personas que había en esa foto, con nombres, incluso con alcuños, algunos, o sea, con los motes, pues de esta fiesta de la Dolorosa, que quedamos que era como del 67. Sí, 67. 67 más o menos, habíamos marcado. Entonces, esto y lo guapo de que tenéis ahí los informantes, porque de repente yo veo una foto y digo, venga, estoy en tazones, que de hecho hay de tazones de cuando se construyó la casa de enfrente a la iglesia. Está la iglesia vieja, la pequeñina, y está construyéndose la... Sí. La iglesia la misma. Ya, pero tenía estaba pequeñino, ahora ya parece más grande, pero sí. Y entonces dices, venga, esto hay que aprovecharlo. Y entonces, por ejemplo, esta otra, también, de todos los piquiñinos del pueblo ahí en la fiesta,
pues también, todos identificados. Entonces vamos poco a poco, entonces pues, oye, que de repente esto parezca y voy a llamar a tal. O esto puede ser, voy a llamar, unos que parecen Miravalles, voy a llamar a los informantes de Ganceu, a ver si ellos, yo suena esto. O voy a llamar, pues eso, a los de Rozares. Y es lo guapo, porque esto no solo es, digamos, que vosotros prestéis testimonio, sino que a veces, gracias a estas fotografías anónimas, digamos, de gente que no sabemos quién es, igual sale otro recuerdo. Enseñémoslo y dice, mira, esto y esto, esto y esto, pero además, este contaba en qué, o este era el fiu de que tenía, y es lo guapo. La verdad que es lo guapo. Y aquí, por ejemplo, yo lo que tengo son dos ejemplos de esos testimonios que os comentaba. No sé si vamos a probar, yo creo que sí que se ve. Que este es. A ver si me deja. ¿Estáis viéndolo? Sí. Sí. No. ¿Y estáis viendo el vídeo? No, no lo ve. No lo estoy compartiendo y como lo comparto no me deja. Cierro por minimizo. Ahí. Ahora. ¿Estáis viéndolo, no? Sí. Venga, vamos para atrás y voy con Evos. Sí, voy. ¿Estás oyéndolo ahí? Sí. Pero duraron hasta los años, al final de los años 80. Ya estábamos en democracia y seguía habiendo mascarado. Incluso cuando tuvieron policías, por la dictadura, siguió habiendo más, porque como yo un pueblo apartado, allí no iba a tener nada. Más cortamos, y al pueblo incluso alguna vez de estar vistiendo con esas terrazas, cultural, pero por otra parte, nadie pensaba en esa recatera porque entonces duró pues hasta el año 80. Por lo menos así es. Que cada vez yo tengo la teoría que desaparece. Porque no es lo mismo el antroxo que el carnaval. Lo nuestro era el antroxo tradicional, allí los mascarados y tal. Y los carnavales están prohibidos, en las ciudades no había carnavales. Después de la democracia, cuando empezó a verlos, pues claro, también los de los pueblos que participar en los carnavales, es decir, a la movida que haya con las ciudades, con las villas y tal. Entonces llegó un momento en que vestíamos unos desmascarados en pueblo y después cambiábamos aquello y vestíamos unos de otra cosa y veníamos para la villa o íbamos para Sesión o lo que fuera. Y yo creo que esa realidad es lo que hizo que desapareciera porque aquello ya era como demasiado siempre para un día. Esto normalmente, ya visteis ahora, al final siempre se pone quién es la informante, o en este caso, bueno, quién es la informante y en qué año se sacó la foto, en qué momento se sacó la foto. Y aquí también os quería poner otro. Santinos. ¿Veislo, No. Espera,
tradición también de los difuntos que Ahora, y que el Selorio daba en el mismo nombre que daba en los países celtas a la fiesta esta de los difuntos, y dio un nombre muy curioso. Mira, aquí traigo un libro, que lleva un libro sobre el cristianismo celta, que es muy interesante. Y mira, se llama Samaín. Y Samaín es la fiesta de los muertos. Pero exactamente coincide pues con la fiesta que estamos celebrando ahora, porque muchas de estas fiestas tienen origen profano. Un profano que la Iglesia lo que hizo fue pues cristianizar, adaptar. Hubo un Papa, San Gregorio, que decía: no conviene destruir los templos y los altares del mundo pagano, sino en ellos mismos celebrar el culto cristiano, para que la gente vea que al menos se respeta su lugar sagrado. Y entonces, pues, tiene una tradición de origen celta pagano que celebraba pues, los muertos, porque ellos tenían un sentido también religioso de la vida, por supuesto, y más que nosotros, posiblemente. ¿Y tú puedes hablar de la huestia o la campaña? Claro, sí. Claro. Contarnos historias. Mi abuela quería perfectamente en la huestia. Y mira, sabes que todavía hay por los cruces los caminos cartillas de Ánimes, era precisamente porque por los caminos estaban los ánimes del purgatorio y podías tropezarte con ellos si tenías ellos. Y entonces iban ellos a ponerlos... Y entonces la capilla de Ánimes pues era un lugar para pedir por ellos, donde se rezaba, se echaban limosnas, se encendían cirios, para tenerles la creencia de transmigración de las almas. Era una creencia muy profunda, muy tal, y eso pues estaba enraizado en la mentalidad de la gente. La Santa Compañía, la hostia. Y contábamos historias, Sí. De que tuvieras cuidado, que no salieras a ver el cruce. Bueno, teníamos miedo. Hombre, ¿cómo no vas a tenerlo? Y pasar por delante de un cementerio por la noche, que no me cerraran la pues he sido mucho contándonos esa historia, como comentábamos, pues de cuando de su abuela y esa, digamos, esa creencia en la huestia o la Santa Compañía. Eso sí, eso ya también un testimonio a tercera voz, porque son cosas heredadas en realidad. Esto es lo mismo que el testimonio que nos había dado Claudia, que sigue siendo a día de hoy uno de los vídeos más vistos de la que aquella coplina que cantaba Araceli por Navidad. O sea, aquello fue una locura y sigue siendo, porque decía pues es que me empezaron a llegar por WhatsApp de un montón de gente el vídeo de mi hermana. Y no yo oírla a ella, yo oírla a la madre, que yo tengo a la madre. Claro, no tengo grabada a la madre con esto. Claro, fue locura aquello. Y entonces también importante los testimonios a tercera voz, porque coño, lo que a ti te contaron, eso también forma parte de la historia que tenemos que preservar. No es solo lo tuyo, sino también lo de los anteriores, que algo te lo contaron, para que lo mantuvieras vivo y presente. Entonces eso también es muy importante. Yo siempre lo digo, yo por la mañana que estuve en la radio, yo comentaba lo que yo estoy para todo el mundo y que a mí realmente préstame por la vida a hacerlo, y hubiera prestado como algo que te queda ahí pendiente, hubiera prestado que lo hubieran hecho con los mis abuelos, con la generación de los mis abuelos, porque yo hubiera aprendido mucho, hubiera aprendido mucho pues de la época en la que ellos crecieron, del pueblo, de cómo salieron de allí, cómo llegaron a donde llegaron. Entonces, yo guapo también por eso, porque ayúdate a conocer un poco también, no solo la historia del pueblo, sino la tuya. Entonces, bueno. Yo identifícome contigo en eso siempre, porque a mí me parece que me quedó mucho por preguntar.
yo muchísimo. Yo hablaba con la locutora, que ella también anda en estos temas, y decía ella, es que claro, cuando los tienes ahí, no tienes esa curiosidad, porque ella es muy joven. Y cuando realmente la empieces a tener y cuando ya te faltaron. Entonces, claro, quedaste ahí un poco como, si hubiera preguntado más, o si hubiera escuchado más, todo lo que podía haber aprendido. Entonces, yo digo y sigo diciéndolo, los que tenéis vuelos, daos la turra, por favor, preguntar, escuchar y guardar eso ahí. No tenéis miedo a preguntarlo, porque encantado. No saben los niños de que trabajan en los vuelos. No, que van a saber, Yo todavía lo decía, los de hoy, que realmente yo esto, no son los míos, me refiero, yo los archivos de memoria oral de los pueblos, yo pondría en los colegios y en los institutos, porque los guajes de hoy en día no son conscientes de cómo vivían esas generaciones. No, que vive el vuelo ahora y no saben en qué trabaja. Yo conozco. Sí, claro. Está el vuelo jubilado y no saben qué trabajo tuvo y no tiene idea. Claro, pero porque no ellos interesa, no pregunten. Entonces, cuando realmente ellos van a interesar... Pero cuando tiene que preguntar algo, pone en Google y ya sabe. Claro, pero cuando ellos vaya a interesar, no lo van a poder descubrir. Ya van a perder... Porque puedes preguntarlo a tu padre y a tu madre, pero ya no va a ser lo mismo. No va a ser la misma historia. Entonces ya ahí es un poco diferente. Y entonces nada, realmente ahora, pues esto ya es la incorporación de los distintos testimonios de los distintos pueblos que vamos añadiendo al archivo. Y pues solo me queda pues daros las gracias. Igual fue un poco rápido, pero solo me queda daros las gracias por Sofitu, por estar aquí y por seguir, moviendo un poco esto que siempre es importante. Así que nada, cualquier cosa que queráis contar, comentar, hablar, ya sabéis que lo que queráis. Y gracias. ¿Algún testimonio más? Mira, tengo... ¿Hay alguno que se puso? Mira, ¿tienes por la copla cantar desde que pusiste este que comentaste? El cantar de Merce. ¿Tienes acceso a él ahí? Sí, tendré, digo yo. Espera un momento, a ver. Con Araceli, ya que estamos en Navidad. Vale, Araceli. El de Araceli, ya que estamos en Navidad. Espérame. Sí. Cantará. Y cuéntalo muy bien porque con una tonalidad, pero como lo contaba la madre era espectacular. Claro, a la madre tiene la grabada en vas. Hola, yo. ¿A quién llevó en vas a casa de Araceli? Claro, ¿dónde no llegó en vas? Esta no llegó allí. ¿A dónde no llegó? Que llegues para allá, no, si tuvo aquí este chaval, este gafes. Ya. A ver, ¿qué os pongo? Mira. Estoy haciendo, estáis viéndolo, ¿no? Sí, así sí. Ya sabéis cómo entrar para ver todo. Ya no hay problema. Estoy como una masterclass. Mira. ¿Ves? Lista de reproducción. Y ahí... Colmes. ¿Cómo fue esto? Mira, la de Les Animes de Rozaes, no. Mira esta. Hiciste el año pasado por Navidad. Sí. Mira, Mira, y la Cotiquina del Pescador. Sí. Navidad y Navidad. La novena de Les Animes. Esta yo corto. Cadenas, alcanzadme libertad. Cuán terribles son mis penas, piedad, cristianos, piedad. Ánimas del purgatorio, que estáis ahí padeciendo, y no cesáis dando voces de esta manera diciendo: romped mis cadenas, alcanzadme libertad. Cuán
terribles son mis penas. Piedad, cristianos, piedad. Mira, con esto fue una cosa curiosa, porque yo a Merce no la conocí en persona hasta meses después. Esto mandómelo grabado por WhatsApp, porque ella estaba en Oviedo y no podía venir hasta acá, y yo no podía ir hasta casa de ella. Entonces, hablamos por teléfono, porque me pasó la hermana Carmen el número. Dije, oye, sí, mandómelo, y yo incorporélo. De hecho, no tengo ni foto de Merce. Conociera tiempo después, ya en la fiesta de arriba de Ganceu. Pero daba una... ¿Dónde lo cantaron? ¿Por la Puebla? Sí. Estaba... Espera, que te digo cuándo. No sé si era por la novena. Sí, la novena de los Ánimes, sí. Y luego la que decíamos. A ver, ¿cuánta? La coplina, quita. ¿Ves la bien ahí, Ayer que estaba tan frío, cuando iba para el molín, un portamín sin pelles, encontré un rapacín. ¿Sabéis en qué estaba echado? Encima de unos tallines. ¿Pensáis que estaba vestido? No, estaban carmines. Entré corriendo al portal para mirarlo más de cerca. Ay, chicos, qué guapo era. Más guapo nunca lo vistes. Unos bollinos tan guapos, unes manines tan bellos, era aquel niño más guapo que el sol, la luna y estrellas. Y cada vez que se reía, hacía los cociquinos, que parecían dos perlines metíes en los papinos. Estaban en el portal un hombre y una mujer, y eran los padres del niño, la Virgen y San José. Dixéronme que non tenían con qué tapar al niñín, ni manta, ni cobertor, ni siquiera un pañalito. Pues entonces dije yo, voy a llevar esta sacrina que tengo aquí hasta el molín, y cuando venga de vuelta llevo para casa de mi niño. Voy por ella el mío chaleco y el pantalón de mi papá, y con eso, aunque nieve, ni un pizca frío tendrá. Tengo de ahí para comer chorizo, morcilla, faves, azúcar, mantega, queso, peres, nueces y castañas. La Virgen y San José miráronme con dulzura y dixérenme, non prove, con eso non lo fartuques. Tú si quieres alimentarlo y tenerlo bien contento, non fagas ningún pecado y has de ser cristiano y bueno. Que si lo faces así, tú y todos los niñinos, él los llevará para el cielo con todos los angelinos. Pues entonces dije yo con muchísimo entusiasmo, quiero mucho al niño Dios y aborrezco mucho al diablo. Feliz Navidad. Y esta foto, lo curioso es que esta foto, pues eso, y era una foto que era de ambas. Yo no sabía que la había sacado él, y a mí mandóme la Claudia. Luego ya, pues sí, ya lo identifiqué en el testimonio, digamos, posterior, que era de él. Y es lo que os digo, bueno, ahí lo visteis, yo es que saco fotos de todo. Estoy ahí en el Belén y están las figuras puestas para sin poner todavía, yo saco foto. Entonces sírveme, pues oye, el niño, no sé qué. Entren en cualquier sitio y aprovechense. Porque para esto además, claro, y es importante incluir el texto. Y es como lo de antes de los animes, o cuando Cheli nos hizo las recetas del pote Schwan y todo esto, yo fui incluyendo toda la receta para que no solo la estés oyendo, sino que también si quieres la puedas sacar. Que igual no te sale lo mismo, bueno, pues inténteslo. Oye, no nos va a salir a todos lo mismo siempre. Entonces, tenéis ahí para escuchar lo que queráis. Ya os digo, 300 y pico testimonios subidos. Una pregunta, ¿por qué los testimonios son solo orales y no se acompañan con vídeo? ¿Porque la gente no quiere que la grabes o porque...? Porque yo cuando lo entamé a hacer, iba con el móvil. Entonces ya no, o sea, o grababa con la grabadora o los grababa ellos, y claro, fue en época pandemia, que estábamos todos con la mascarilla, que yo mucho sentido no tenía. Y luego realmente no se me ocurrió ponerme a grabarlos, porque lo guapo en muchos casos es ver las imágenes. A ver, puedes verlos a ellos. De hecho, yo tengo un vídeo que me pasaron de días cabruñando. Y el vídeo y eso. Pero, a ver,
yo ahí os saco yo foto y tienes al final de cada testimonio para que quede constancia que esta persona es la que te está hablando. Pero muchas veces yo creo que es más importante ponerles fotos que te aporten, como por ejemplo les de Cristina son una maravilla, porque tienes ahí, pues eso, ya os digo, la vida de Tazones de aquella época, porque a ver, puedo grabarla, pero no sacamos nada en claro, estoy grabándola 3 minutos 4. Al único que tengo grabado, yo, ¿verdad? A Belán lo tengo grabado, ahí delante de la iglesia. Pero aquello no fructificó. ¿Por qué? Porque nos pasaba el camión, nos pasaba el coche, unos hablando. Entonces, claro, está grabado, pero luego las fotos usamos fotos. Porque el vídeo, claro, aquello, con perdón, era un cachondeo. Porque ya te digo, pues el del reparto, claro, estábamos ahí hablando, no nos oíamos. Entonces, sí. Yo grabo yo el audio y oye, si en alguna ocasión y algo pues ya un poco, pues en el caso de Aida cuando la intenté grabar con los recuerdos de los estrofes de pandereta, que pues ahí igual sí interesante, grabarla a ella cantándolo, porque tampoco tenemos ningún testimonio fotográfico. Por ejemplo, Enrique y Isidoro tiene una pandereta que tendrá 100 y pico años, y yo cuando lo grabé a él contando el testimonio de la pandereta, yo lo que hice fue grabarme por detrás tocando la pandereta, pero yo grabé la pista de audio, porque o sea, la pandereta que yo tengo en comparación con que ella no tiene nada que ver. Entonces sí que sería interesante, pero si fuera que están haciendo en ese momento lo que te están contando, porque si no, ya te digo, yo fotos saco yo siempre, pero tampoco lo veo yo que me vaya, digamos, que me aporte mucho en este caso, salvo en esos momentos. Antes sí. Hablabas del Rato La Madrera. Sí. Yo casualmente, bueno, aparte del libro que publiqué de Cosas de la Villa, que ya está agotado, no sé si quedará algún ejemplar en el ayuntamiento, que recogía muchos personajes populares y hay anécdotas después de la posguerra. Sí. Pues del Rato La Madrera tengo varias recogidas muy simpáticas, incluso se las conté a alguna nieta, por eso si te sirven, pues tengo muchas anécdotas recogidas de después de la posguerra, que me las contaban. Mi madre tenía una tienda de ultramarinos y yo era un chavalín de 14 años, como yo, del Capitán Trueno. Pues la hija de historia. Y me contaban todas esas historias que recogí parte en el libro este de Cosas de la Villa, y tengo muchas escritas y guardadas de los personajes que había en aquella época, que tenían una idiosincrasia particular, una ironía, una sutileza, no sé, era algo, no sé si era por la hambruna, si por las circunstancias que vivían, pero había un ingenio. Tenía una picaresca muy particular. Había un ingenio que se podía decir que era quevediano. Era un ingenio tal. Pues todo eso mucho tengo recogido, pues si algún día lo quieres y lo necesitas, pues te lo pongo a disposición, porque me piden publicar otro libro, pero no tengo suficiente para publicar, porque este primero me parece que tenía 200 y pico páginas y contaba muchas historias de personajes que eran, además, bueno, esto ya te digo, el del Rato La Madrera tengo 3 que es para reírte, porque son geniales. Estoy pendiente de que los tíos puedan para subir ahí ya a grabarlos, porque eso, y interesante, porque además ya son 2. Me refiero, no ya lo que tú te acuerdes, sino que también el tu hermano, que puede tener otras historias totalmente diferentes o se acuerda de una manera distinta a lo que te acuerdes tú. Una vez, ya te digo, se la conté a una nieta que está encargada en el IMERC, algo así. Y bueno, se reía y dice, ¿era posible? Y digo, sí, cuando él era monaguillo, fíjate. Eso es una manera también de conocer a la gente, pues diferente, una manera diferente, la verdad. Entonces... Pero muchas cosas sabiendo los de fuera y los de casa no lo sabían. No lo sabían, sí. Claro. Hay muchas historias que a lo mejor en casa enteraronse después porque lo oyeron a otras personas y no se enteraban de la misa a la media. Sí, en casa a veces igual era mejor, ¿sabes? Bueno, perfil bajo, Enrique, mira, perfil bajo. Pongo otro ejemplo, a que nadie sabe en la villa cuál era la calle de Solteres. Pues la calle de Solteres, en la villa, había 12 o 14 solteres en una calle pequeñísima que es donde está los helados ahora y donde está la administración de loterías.
esa callina pequeña. La calle Valle Ballina y Fernández. Exactamente, esa era la calle de solteros porque había, no sé si 12 o 14 solteros. Y ya me venía a la calle de solteros. Claro. Ahí te quedo. Y como ese es muchos, ¿entiendes? Sí, hombre, pero eso a ver, eso es lo guapo. Pues ya vino el pintor, no sé, unos personajes geniales. Incluso, pues ya no solo de la villa, porque yo en yo hablo de la villa. En el último día del taller, ahí está Maite que tuvo los 3 días, yo lo que hice fue, de ese propio archivo de Minfer, sacamos fotos, yo saqué fotos así al tuntún, porque algunas cosas a mí parecían que sabía que... Puse ellos para ver si iban recordando, pues de negocios, de xente, a ver como era el trato pues en las tiendas, en los bares. Puse una, dije, yo había visto para metida la ballera, pero por la estructura de la ventana, pero por fuera en comparación, sí, esto ya la ballera, y esto ya la tienda de no sé quién, y esto no. Entonces van sacando, y entonces decían, sí, que este, pues mira, este estaba la tienda, no sé dónde, tiendas que ya no existen ni vamos, ni te acuerdes de ellas, y eso también es guapo, pues me refiero, porque no solo te acuerdes de personas, sino que te acuerdes de establecimientos, de chigres, de... Oíme, lo que contaban, donde la torre, donde estaba lo de echar los burros y demás, y los caballos, que contaban que nada, bajaban del pueblo, dejaban ahí el burro para ir a hacer la compra, para ir al mercado, y luego agarraban otra vez y subían. Y claro, yo, sí, en la casa que está enfrente de tal... ¿Qué sabes tú ahora viendo aquello que hay abajo, aparcabas los burros? Si no te lo cuento. Y en la ballera y en la calle El Sol, donde vive ahora la de Cardín. Sí, donde el pasaje. Donde el pasaje, en el Bajo, que ahí hubo la zapatería de Camber, ahí se guardaban los burros. También, ¿ves? Claro. Ahí en la Plaza Santa Clara, también se guardaban los burros. Y en donde está el Bendito también se guardaban los burros. Pero si de la zona donde llegaban. Exactamente. Claro, depende de para qué parte llegaban, era por barrio. Aparcamiento de un lado o aparcamiento del otro. Era la zona de Fuentes con los vecinos. Pues así era. Por otro lado, El molinero. ¿Dónde el molinero? ¿Cuál es el molinero? El molinero que había aquí. ¿Aquí a la entrada? Aquí al lado. Ajá. Ah, el molín de Simón. Y ahí también dejabais los que venís de para allá. Según la zona dejabas el burro. Claro. Ahí había una cooperativa lechera, Corby. Claro, pero eso es lo guapo, si no era uno por decirlo, que van a saber los de ahora que esto era así, que aquí aparcaban y ahí ¿qué ocurre? O había uno que hacía toneles, tales fotos un poco eso es lo guapo de esto, no solo de lo que os acordáis vosotros, sino lo que os digo, gracias a estas fotos de repente pues salían otras historias diferentes. Fíjate tú que íbamos a lo de Camber, ahora que se acuerda él, que era el zapatero, era sí. el cartero. También era cartero. También era cartero, y yo iba por los cartes cuando venía con mi madre a la vida. Y Cristina, era de Tazones, el cartero de Tazones, ¿no? Sí, claro, sí, de toda la zona. Sí. Y yo cuando veníamos a la vía, llegábamos antes de que él marchara, o si iba mañana, yo cogía los cartes en la zapatería, en la arreglaba los zapatos. Multiservicio. Tengo una foto con mi madre y él delante de donde está ahora la NASA y él. Están ellos hablando, no sé, una foto muy guapa, la verdad que sí. Mi madre. A ver, estoy como, a ver, los bares tiendas, tú debes a tomar algo, pero de paso, oye, necesito esto y esto, o medicinas, que eso también se habló en el taller, que tenías las medicinas, no tal, pero tenías allí y por ellas. Esperabas por el telegrama que llevara a Camber como telegrama. Había una tienda en la villa que era muy popular, de Estoverines, no sé si alguien se acuerda de ellos, de Estoverines. ¿Dónde estaba? Estaba en la calle Valle Ballina, Sí. donde está ahora la heladería. Sí. Eran 2 mullerines, Anselma y Manola, y ahí cantábase por 1 real y 2 perrines, compré ñisos carápanos en Estoverines. ¿Y por qué en Estoverines? ¿De dónde venía eso, Estoverines? No sé lo de Tover, eran de Colunga. Porque esto pasó, me fue poco, que me lo preguntaron con uno de los últimos testimonios, el de Chus, hablando del Perullo, el mielero. Ah, sí. ¿Que de dónde venía lo del Perullo? Que si tenía que ver con los de los Perullos, él no lo sabía, y será que eran todos de arriba de Perullera o lo que sea, sí, y entonces eran todos Perullos, porque no creo que fueran toda familia. Entonces, claro, esto de los motes ya... Bueno, entonces era muy normal que todo el mundo tuviera mote. Muy normal.
normalísimo. Claro, era normal, pero que todos fueran Perullo, aquello complicaba el tema. Sí. Porque claro, era Perullo, ¿cuál? ¿Cuál de todos? Sí. No, el de aquí, el de los caballos, no, el de aquí... Entonces, bueno, mote, pero el tuyo, era importante que fuera el tuyo. Así que, nada, para el año que viene más. A ver si vamos apuntando y seguimos dando guerra. Si no... Esperemos que sí, la verdad. Muchísimas gracias, la verdad que felicitando por el trabajo que estás haciendo y a seguir con mucho tiempo. Se intentará, la verdad que sí, mientras me dejen y me dejen entrar. Así que sí. Muchas gracias, la verdad.